Y bueno, pues me presento. Yo soy la doctora Yoali Arana, especialista en medicina del sueño. Nuevamente muy contenta de estar con ustedes y de platicarles un tema que a mí me resulta sumamente interesante, que es la relación de la microbiota con el sueño. Y de manera indirecta, pues la relación de la alimentación, cómo nuestra alimentación va a tener un impacto en nuestra manera de dormir. Y no solo eso, cómo nuestra manera de dormir también va a tener un impacto en nuestra alimentación. Entonces, bueno, si es un tema que te interesa, espero que nos acompañes, que lo compartas a todas las personas que creas que les puede resultar interesante o útil esta información. Pues te pido que la compartas y pues arranquemos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos los que se están conectando. Alfredo, un saludo, saludos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, con mucho gusto. Y bueno, pues vamos a hablar entonces de la microbiota y la relación de esta con la manera en la que dormimos y con nuestro sueño. Quisiera primero empezar hablando de qué es la microbiota. La microbiota intestinal principalmente es lo que antes conocíamos como la flora intestinal. Se refiere a billones de microorganismos que colonizan y que viven en nuestro intestino. Hay diferentes tipos de microorganismos, desde virus, hongos, levaduras, protozoos. Sin embargo, la gran mayoría de estos microorganismos que forman la microbiota son bacterias. Tenemos más de 100 billones de bacterias únicamente en nuestra microbiota intestinal. En nuestro cuerpo tenemos otros tipos de microbiotas, pero en este momento vamos a hablar específicamente de la microbiota intestinal. Y bueno, esta microbiota, estas bacterias que viven en nuestro intestino, van a generar una pared, una especie de mucosidad que va a recubrir las paredes del intestino por dentro. Y esto va a tener una función fundamental que vamos a ver en este live un poquito más adelante. Esta barrera que va a ir generándose por las paredes del intestino van a ayudar a evitar problemas como permeabilidad intestinal, van a evitar que posibles patógenos o sustancias potencialmente tóxicas crucen la pared intestinal y lleguen al torrente sanguíneo y de esta manera puedan generar algunas patologías. Bienvenido Alex, bienvenido a todos los que se están conectando, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy nuevamente. Les recuerdo, este tema va a ser de microbiota y de sueño, el impacto de la microbiota en nuestra manera de dormir y nuestra alimentación, cómo puede modificar nuestro sueño. Y bueno, ¿cómo se forma esta microbiota? La microbiota parece que se genera a partir del nacimiento. Cuando un bebé nace y pasa por el canal vaginal, va a embarrarse de muchas cosas, incluyendo pues heces fecales de la mamá. Cuando se está en parto, pues también hay una emisión de heces fecales que contiene una gran cantidad de microbiota fecal. De esta manera, en el momento del nacimiento, cuando el bebé pasa por el canal vaginal, va a embarrarse de toda esta microbiota fecal de la madre. Y a través de los ojos, de la nariz, de la boca, va a empezar a generar el origen de esta microbiota a partir del nacimiento. Entonces, también de ahí un poco la importancia de un nacimiento por parto vaginal. Inclusive, si no hay un nacimiento por parto vaginal, las últimas investigaciones sugieren que la enfermera embarre una toallita sobre toda el área de la madre y embarre la carita del bebé. De esta manera no estamos privando al bebé de obtener sus primeras bacterias. Esto es fundamental. La microbiota de un bebé que nace por parto vaginal va a ser muy parecida a la microbiota de la madre. Y por eso es indispensable que se llene de todas estas bacterias para que se empiece a generar su propia microbiota. Esta microbiota va a empezar a aumentar en volumen en los primeros meses. Entre 6 y 3 meses se va a empezar a engrosar esta pared que recubre la pared intestinal, evitando, como les digo, que se filtren sustancias potencialmente tóxicas al torrente sanguíneo. Y a partir del nacimiento, esta microbiota se va a empezar se va a hacer más específica de algunas bacterias o de otras en función de la alimentación. También ya está descrito que los bebés que son alimentados con leche materna tienen una microbiota distinta
a aquellos bebés que son alimentados con fórmula. Y no solo eso, una vez que comienzan la alimentación suplementaria o complementaria, también si nosotros alimentamos a nuestros bebés, a nuestros niños pequeños, con alimentos llenos de fibras naturales, van a tener una microbiota muy diferente a aquellos que son alimentados con alimentos procesados o muy azucarados. ¿De acuerdo? Los primeros 2 años van a definir qué microbiota vamos a tener por el resto de nuestra vida. Así de importante es tanto el nacimiento como la alimentación de estos primeros 2 años. A partir de los 2 años podemos irla moldeando en función a muchos factores que vamos a platicar, como la alimentación, pero al final nuestra microbiota ya va a estar definida a partir de los 2 años. De ahí la gran importancia de estos primeros 2 años de vida. Ahora bien, ¿cuál es la función de esta microbiota? Pues la función es tan amplia que en realidad no alcanzamos todavía a definir o a entender toda la función de esta microbiota intestinal. Para empezar, es una primera ayuda del sistema inmunológico, porque se está generando esta barrera en las paredes del intestino, evitando que se filtren sustancias tóxicas. Y de ahí la importancia de ir generando una barrera sana y fuerte. Ahora bien, existen 2 grandes grupos de bacterias que seguramente han escuchado por ahí, las bacterias buenas y las bacterias malas. Más que bacterias buenas y malas, lo más importante, lo fundamental, es mantener un equilibrio sano entre estos 2 grupos de bacterias. Hay bacterias que se van a alimentar de las fibras de las frutas, de las verduras y de las leguminosas, y bacterias que se van a alimentar principalmente de azúcares, de grasas y de proteínas. Mantener un equilibrio sano entre estos 2 grupos de bacterias es fundamental. Si nosotros nos alimentamos mucho más de un grupo de alimentos que del otro, lo que va a suceder es que las bacterias que se alimentan de eso van a proliferar, van a ganar espacio. Y esto puede generar una disbiosis, es decir, un desequilibrio en la cantidad de nuestras bacterias. Ahora bien, ¿por qué les decimos bacterias buenas y bacterias malas? Bueno, pues porque sabemos que aquellas bacterias que se alimentan de las fibras de frutas, de verduras y de leguminosas van a tener una interacción muy positiva con nuestro organismo. Y aquellas que se alimentan de azúcares, grasas y proteínas van a tener una interacción no tan benéfica para nuestro organismo. De entrada, el producto final de cada de estos grupos de bacterias, es decir, el residuo de su digestión, va a generar sustancias que, si son las bacterias malas, pueden ser tóxicas y que pueden generar procesos inflamatorios y generar algunas enfermedades. Por ejemplo, las bacterias que se alimentan de fibras de fruta y de fibras de verduras, van a generar algunas sustancias que son benéficas para nuestro organismo, como el butirato y como el acetato. A diferencia de las bacterias malas, que pueden generar metano, aminas, escatol, que van a afectar nuestra salud de manera importante, que se ha asociado con procesos inflamatorios, con una acidez patológica del organismo, con problemas neurodegenerativos, con problemas autoinmunes, con problemas psiquiátricos, neurológicos, entre muchos otros. De verdad que hay una relación súper importante entre estas bacterias y nuestra salud e inclusive nuestra conducta. Estas bacterias pueden modificar nuestro estado de ánimo. Personas con depresión pueden tener alterada esta proporción de bacterias. Pueden generar trastornos como ansiedad, como alteraciones en el comportamiento social. Esto se ha visto mucho, por ejemplo, en pacientes con autismo. Afectan la respuesta inmunológica, están asociadas con obesidad, ¿no? Sujetos obesos tienen una proporción de bacterias anormal, tienen esta disbiosis de la que hablábamos, que está asociada con este problema de obesidad, y entre muchas otras cosas también van a impactar en los ritmos circadianos. Y de ahí la relación con el sueño. Ustedes dirán, bueno, qué interesante, y todo esto ¿qué tiene que ver con el sueño? Bueno, pues los productos finales de estas bacterias, y no solo eso, estas bacterias son capaces de generar neurotransmisores y hormonas
que van a llegar a nuestro sistema nervioso central y que van a tener un efecto sobre nuestro sistema nervioso central. Es decir, se van a pegar a los receptores de nuestro cerebro, produciendo una conducta o produciendo un efecto en nuestra salud. De ahí pues la relación de la microbiota intestinal con el sueño. ¿Qué es esto de que la microbiota intestinal puede modificar los ritmos circadianos? El sueño, como ya lo hemos hablado en algún momento, obedece a un claro ritmo circadiano. Un ritmo es un fenómeno que se está repitiendo de manera sistemática, de manera periódica y muy concisa. Y cuando hablamos de ritmo circadiano nos referimos a un fenómeno que se está repitiendo más o menos cada 24 horas. Es decir, pues que vamos a estar repitiendo y repitiendo el sueño y la vigilia en un ritmo aproximado de 24 horas. Si nosotros alteramos o tenemos una disbiosis de nuestra microbiota intestinal, lo primero que podemos observar son alteraciones en el ritmo circadiano y entre ellas en el sueño y la vigilia. Lo que más se ha descrito son problemas de insomnio, es decir, esta microbiota puede estarnos generando problemas para iniciar el sueño, problemas de sueño del ritmo circadiano, es decir, a lo mejor dormimos suficientes horas y de una manera más o menos normal, pero en un horario completamente inadecuado. Piensen en aquellas personas que a lo mejor se duermen a las 4 o 5 de la mañana y se levantan a la 1 de la tarde y pues este horario no es adecuado para un sueño reparador y para un sueño sano. Entonces, esta microbiota va a alterar, entre muchas otras cosas, nuestro sueño. Vamos a estar durmiendo de manera inadecuada. Muchas gracias a todos los que se conectan. Señora Sara, qué gusto tenerla nuevamente por aquí. Juan, Rodrigo, bienvenidos a todos. Betsa, Oscar, gracias a todos por escucharnos. Ya saben que si tienen cualquier duda de todo esto que se está platicando, con todo gusto me la pueden ir escribiendo y en cualquier momento dirijo mi atención para allá y las podemos empezar a resolver. Osiris, bienvenida, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Para los que acaban de entrar, estamos hablando de la microbiota intestinal y el efecto sobre el sueño. Y bueno, ya definimos qué es la microbiota, cómo se genera, qué efectos tiene sobre nuestra calidad de vida y de sueño. Y un punto muy relevante que quiero resaltar es que esta relación entre la microbiota y el sueño es una relación bidireccional. Es decir, si bien tener una disbiosis en nuestra microbiota o una alteración en el equilibrio de la proporción de las bacterias buenas y las bacterias malas va a afectar mi sueño, me puede generar insomnio, trastornos del ritmo circadiano, despertares frecuentes, sueño superficial, sensación de que no descanso adecuadamente en la noche. También, modificando el sueño, vamos a alterar la microbiota. Y aquí quiero retomar un punto que en algunas otras pláticas hemos hablado. Cómo restringirnos de sueño o los trastornos de sueño son un factor de riesgo a desarrollar otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, probablemente ya escucharon que dormir poco o tener un trastorno de sueño puede generarnos un mayor riesgo a desarrollar enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, enfermedades inflamatorias, riesgo cardiovascular. Todos estos riesgos que se han descrito perfectamente, deterioro cognitivo, todo esto que se ha descrito perfectamente entre la restricción de sueño y el efecto negativo en nuestra salud y en nuestras funciones, en realidad todavía no se ha determinado con exactitud cuál es el mecanismo. Es decir, no sabemos del todo cuál es el mecanismo de que si duermo poco tengo mayor riesgo a desarrollar cáncer, o si duermo poco tengo más riesgo a desarrollar Alzheimer, o si duermo poco tengo más riesgo a desarrollar alguna cardiopatía. Si bien existen muchos estudios que correlacionan esto y que tratan de explicar los mecanismos, bueno, el estudio de la microbiota es otro de estos esfuerzos por explicar los mecanismos por los cuales la restricción de sueño va a afectar nuestra salud. Y lo que estos autores proponen es que el mediador entre estas patologías es justamente la microbiota intestinal. Es decir,
cuando no dormimos adecuadamente, a lo mejor porque voluntariamente me restrinjo de sueño, porque a lo mejor tengo trabajo por turnos, entonces duermo de día y trabajo de noche, o porque tengo un trastorno respiratorio, a lo mejor cuando estoy dormido ronco, hago apneas de sueño, genero desaturaciones de oxígeno. Todas estas patologías del sueño alteran nuestra microbiota. Y estos son estudios muy recientes que han salido y que resultan sumamente interesantes. Pacientes con ritmos circadianos alterados, por ejemplo, pacientes con shift work, aquellos que tienen trastornos de los horarios de trabajo, van a presentar una disbiosis en su microbiota. Aquellas personas que duermen menos de 6 horas en promedio cada noche también van a tener alterada su microbiota. Y no solo eso, pacientes, por ejemplo, con apnea obstructiva de sueño, se ha determinado que tienen una alteración muy específica en su microbiota. Y esto podría ser el mecanismo por el cual dormir poco o dormir mal va a generar un riesgo en nuestra salud. Adicionalmente, y relacionado con el sueño, también les quiero comentar que el producto final, el producto de desecho de la digestión de las bacterias buenas, de aquellas bacterias que se alimentan de las fibras naturales de la fruta y de la verdura, van a generar, entre otras cosas, butirato, que se ha descrito como un inductor de sueño. Entonces ahí tenemos otra relación entre la microbiota y el sueño. Y bueno, por último, quisiera platicarles un poco de algunos avances en la ciencia que se han hecho con la microbiota. Y uno de ellos, que resulta muy interesante, es el trasplante de microbiota fecal. Es decir, que se toman bacterias fecales de un sujeto voluntario sano y se le implantan a un sujeto enfermo. Algunos de estos estudios se han realizado en trastornos gastrointestinales, como por ejemplo en problemas crónicos de, por ejemplo, pacientes que tienen colitis. Es una de las patologías en donde más se ha visto un cambio positivo después de un trasplante de microbiota fecal. O aquellos que tienen intestino permeable, pacientes que tienen algunas alergias alimentarias muy severas, se ven positivamente afectados después de un trasplante de microbiota fecal. Entonces, nos falta mucho por estudiar, hay muchísimas cosas que no terminamos de entender y que estamos en proceso de analizar, pero ¿qué no nos dice que a lo mejor este tipo de trasplante podría ser en un futuro un tratamiento para aquellos pacientes que no pueden dormir, por ejemplo? Y bueno, pues antes de empezar con las preguntas, quisiera dejar como un mensaje final, ¿no?, de la importancia de cuidar nuestra microbiota. Tanto a través de la alimentación, hay que comer adecuadamente, comer balanceado, comer suficientes fibras dietéticas, como a través del sueño. Una manera indirecta de cuidar nuestra microbiota y con ello disminuir el riesgo de enfermedades crónicas, pues es durmiendo suficiente tiempo y corrigiendo todos los trastornos de sueño. Entonces, si conocen a alguien por ahí que ronca, que tiene mucho sueño durante el día, que se queja mucho de que no puede dormir, pues es fundamental atender estos trastornos de sueño para garantizar que tenga una microbiota sana y con ello fortalecer el sistema inmunológico y todas las funciones que, como les decía, no hemos terminado de entender de esta microbiota intestinal. Así que, pues no estamos solos, efectivamente un mundo nos vigila, pero parece que es un mundo que tenemos adentro, que viven con nosotros, que se alimentan de lo que nosotros nos alimentamos, que nos generan antojos. Eso también es algo descrito. Si tenemos una gran cantidad de bacterias que se alimentan de azúcar, ¿qué creen que se nos va a antojar? Pues sí, alimentos altamente azucarados. Así que háganlo por su microbiota, coman bien por su microbiota, duerman bien por su microbiota y esto va a garantizar una mejor calidad de vida. Y bueno, pues dicho esto, voy a pasar a leer algunas de las preguntas que nos han hecho y de los saludos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Angie Miranda, ¿qué tal? Pues bienvenida, qué bueno que nos acompañas. Ok, veamos. Aquí nos pregunta Patricio, ¿son iguales los probióticos
y los prebióticos? Bueno, qué buena pregunta, Patricio. Mira, no es lo mismo. Los probióticos como tal son justamente estas bacterias. Seguramente todos han visto en farmacias naturistas o en diferentes comercios los probióticos o han escuchado que son recomendables tomar probióticos. Bien, pues los probióticos son estas bacterias vivas que se pueden dar en una cápsula y que nosotros nos podemos tomar cada día para tratar de que nuestro intestino se colonice por bacterias buenas, por bacterias que van a ayudar a un buen funcionamiento y de nuestro organismo en general y que nos van a proteger adecuadamente. Esos son los probióticos, es finalmente las bacterias como tal. Y los prebióticos son en realidad, digamos, los alimentos de los probióticos. Los prebióticos son igual en cápsulas, fibras dietéticas, por ejemplo, contiene una gran cantidad de fibras que junto con el probiótico puede ayudar a aumentar la posibilidad de que lleguen vivos a nuestro organismo. Hay algunos compuestos que se llaman simbióticos, que incluye una pequeña cápsula de probióticos y encima una cápsula de prebióticos. Y esto pues parece que ayuda a que lleguen vivos al intestino y que puedan realmente colonizar y tener un efecto positivo en nuestra salud. Nos preguntan también por acá, ¿me sirve tomar Yakult? Pues miren, el gran problema del Yakult, el principal problema del Yakult es la cantidad de azúcar que tiene. Entonces nos dicen que tiene 10 billones de lactobacilos, que son pues parte de estas bacterias buenas. Sin embargo, tiene una gran cantidad de azúcar que mal llegan a nuestro organismo y van a alimentar a este grupo de bacterias malas. Y recuerden, el grupo de bacterias que tenga más alimento va a ganar volumen, se van a proliferar más fácilmente y van a ganar espacio y van a ir quitando al otro grupo de bacterias. Entonces no queremos alimentar a aquellas bacterias que requieren el azúcar. Entonces uno de los principales problemas del Yakult es el azúcar. Y el otro es que en realidad ni siquiera estamos del todo seguros de que las bacterias lleguen vivas, ¿no? Nuestro estómago es muy ácido y esto pues no ayuda a que estas bacterias del Yakult realmente lleguen vivas. Yo no lo recomendaría realmente y mucho menos en los niños. Tiene una gran cantidad de azúcar, es una bomba de azúcar que como no tiene fibra rápidamente entra a torrente sanguíneo, hace un pico enorme de azúcar que sube rápidamente, pero así como sube baja. Y entonces viene el mal humor, el dolor de cabeza y la necesidad de volver a comer algo dulce. Además, como ya les decía, estas bacterias también van a decirle a mi cerebro que se me antoja. Entonces, si yo como mucho dulce y se reproducen estas bacterias, se me va a seguir antojando lo dulce. ¿De acuerdo? Juan, pues la misma pregunta, creo que ya quedó más o menos resuelta. ¿Qué alimentos recomiendas y qué alimentos hay que evitar para mejorar la microbiota? Nos pregunta Daniela, bienvenida Dani. Pues mira, hay muchos alimentos que ya se ha demostrado que ayudan a generar una microbiota sana. Por ejemplo, hay muchos alimentos como algunas bebidas hechas a través de hongos. Por ejemplo, todos conocemos estos búlgaros, ¿no? Los búlgaros que hay tanto de leche como de agua. Los búlgaros de agua se llaman kefir. Y lo que hacen los búlgaros de leche, pues es generar un yogurt, ¿no? Es el que conocemos como el yogurt, que finalmente es un alimento fermentado de manera natural a través de estos típicos o de los búlgaros y que van a contener una gran cantidad de probióticos. Entonces, estos alimentos fermentados van a tener una gran función en nuestro organismo. Ahora, ojo aquí, no es lo mismo comprarnos un yogurt que está altamente azucarado y lleno de químicos y de aditamentos que pues tener nuestra leche, tener nuestros búlgaros y cada 24 horas estar consumiendo el residuo de esos búlgaros, que en realidad es el alimento fermentado que va a mejorar nuestra microbiota. Para los veganos tenemos la opción de los tíbicos, que son también hongos, pero estos tíbicos se alimentan no de la lactosa de la leche, como los búlgaros.
Los tíbicos se van a alimentar de piloncillo, entonces se les pone agua, se les pone piloncillo y los tíbicos. Y estos van a ir generando una bebida que también está altamente concentrada de probióticos y que va a ser muy efectiva en nuestro organismo. Y existen muchos alimentos que van a ayudar. Ya decíamos que todas las fibras de frutas, de verduras y de leguminosas van a ayudar a tener una microbiota sana. Podemos incluir en nuestra dieta bebidas como la kombucha, que también es algo muy parecido a lo que acabamos de platicar. Es a través de otro hongo que se le conoce como Scooby, son siglas, no me acuerdo qué significan las siglas, pero que va a generar una bebida que conocemos como kombucha, que esa es a partir del té. Entonces, y son bebidas ancestrales, no son cosas que recientemente estemos descubriendo, es algo que se ha utilizado durante muchos años y que se ha demostrado que va a ayudar a nuestra microbiota. ¿Los lácteos afectan la microbiota?, nos pregunta Rodrigo. Bueno, si no eres intolerante a la lactosa, que es importante mencionar que una gran cantidad de mexicanos somos intolerantes a la lactosa o a la proteína de leche, no afecta a la microbiota, por el contrario, ¿no? Podemos generar estas bebidas de búlgaros a base de leche y nos van a ayudar mucho. El yogur nos va a ayudar mucho, el queso, sobre todo queso, pues lo más natural que se pueda, en el que realmente se utilicen bacterias para degradarlo un poco y que se genere este tipo de alimentos. Entonces los lácteos no afectan la microbiota. ¿Qué afecta la microbiota? Pues harinas procesadas, ¿no? Entonces una dieta alta en trigo va a afectar la microbiota y va a generar una permeabilidad intestinal al afectar esta barrera que genera la microbiota. Harinas procesadas de todo tipo, alimentos ultrapasteurizados y alimentos que ya contienen una gran cantidad de aditamentos que en lugar de alimentarnos realmente pueden afectar nuestra microbiota. Nos pregunta Berenice, ¿dónde puedo atender un trastorno de sueño? Berenice, pues muchas gracias por la pregunta, porque así puedo meter el comercial de una manera mucho más natural. Y bueno, pues nosotros somos el Centro de Sueño y Neurociencias, contamos con todos los especialistas en medicina del sueño, tenemos psicólogos, psiquiatras, neurólogos, neumólogos, otorrinos, odontólogos, espero que no se me vaya nadie por ahí, pero tenemos a todos los especialistas que se requieren para atender cualquier trastorno de sueño. Todos estos especialistas cuentan o con una alta especialidad en medicina del sueño o con una maestría o doctorado en medicina del sueño. Entonces, con toda confianza te puedes poner en nuestras manos. En este momento estamos ofreciendo consultas en línea como pues una medida de protección ante el COVID. Entonces, pues terminando el live, con todo gusto te contesto a tu mensaje y puedo enviarte toda la información para que puedas obtener una consulta en línea con cualquiera de nuestros especialistas. Gabriela, excelente, gracias doctora, me encanta escucharla, explica muy bien. Muchas gracias Gabriela, muchas gracias. Este tipo de comentarios siempre nos ponen muy contentos y nos motivan a seguir haciendo este tipo de lives. Qué bueno que les gusten, ojalá que sean de utilidad, ojalá que de verdad empecemos a cambiar hábitos para mejorar nuestra calidad de vida. Gracias por la información, saludos Patricio. Mike, doctora Yoali, muchas gracias por la plática. Entonces, suplementos alimenticios o fármacos que suprimen el antojo con el fin de adelgazar, atacan este tipo de bacterias que mencionas. Pues creo que hay que hacer un análisis de qué tipo de fármacos, de medicamentos o de fármacos estamos hablando. Supongo que dependerá de eso fundamentalmente. Yo no conozco algún medicamento que altere, que mate a las bacterias que consumen este tipo de alimentos como azúcares. Yo no sé si existe. Hay muchos tratamientos que te dicen que te van a ayudar a adelgazar y que pues lo que hacen a lo mejor es impactar en el apetito, ¿no? Esto es una medida. En la capacidad del cuerpo de absorber la grasa puede ser otra.
En fin, hay muchos medicamentos que disminuyen, por ejemplo, ansiedad, y de esta manera los antojos que de repente nos dan, sobre todo por la noche, pues se van a disminuir de una manera indirecta, no tan directa como modificando la microbiota. Lo que sí es que, bueno, teniendo una dieta sana, tomar probióticos de manera habitual, pues van a ayudar a que nuestra microbiota sea una microbiota sana, tenga una gran cantidad de bacterias buenas en esta proporción. Ahora, yo les decía que hasta los 2 años se define nuestra microbiota. ¿Qué significa eso? Que si nosotros dejamos una buena dieta, nuestra microbiota puede regresar a lo que teníamos en nuestra microbiota cuando se determinó de qué proporción iba a ser. Entonces, pues creo que mamás, es súper importante tener una microbiota sana en los primeros 2 años de vida. Araceli nos manda saludos, muchas gracias. Es verdad que en las personas deprimidas su microbiota se ve afectada y esto podría ser una vía de tratamiento. ¿Qué relación podría ser sintomatología de sueño en estas personas? Pues mira, por un lado ya está descrito que los pacientes con depresión tienen una microbiota muy específica, una microbiota alterada, pero una proporción muy parecida entre paciente y paciente con depresión. También hay estudios que demuestran que modificar esta microbiota a base de dietas a lo mejor muy estrictas, pero que tienen efectos bastante rápidos. Si comenzamos con una dieta mediterránea, en menos de 2 semanas ya vamos a tener un efecto muy positivo de tener esta dieta mediterránea, y hay estudios que han descrito que esto mejora el estado de ánimo. Entonces, la respuesta a tu primera pregunta es sí, ¿no? Se puede utilizar el modificar la dieta, modificar la microbiota como un tratamiento para la depresión. Eso está muy bien estudiado. Y tu otra pregunta es esta relación con el sueño en estas personas con depresión. Bueno, sabemos que las personas con depresión tienen insomnio y entonces a lo mejor esto puede hacer que se caiga en un pequeño círculo vicioso, porque la depresión va a generar insomnio y el insomnio va a afectar más la microbiota. Posiblemente, como se está proponiendo para pacientes con apnea de sueño, con trastornos del ritmo circadiano, a lo mejor la microbiota es el mecanismo por el cual los pacientes con depresión tienen insomnio. Entonces, pues obviamente se requiere una gran cantidad de estudios para eso, pero ya hay estudios que han demostrado la participación de la microbiota en el deterioro de la salud a partir de un trastorno de sueño. Por ejemplo, en pacientes con apnea de sueño, les decía, estos pacientes que roncan y que no respiran bien mientras están dormidos, tienen un mayor riesgo cardiovascular, principalmente hipertensión arterial sistémica. Y en un estudio muy interesante que se realizó con animales a los que se les generó un síndrome de apnea obstructiva de sueño, se dieron cuenta que el mecanismo por el cual aumentaba la presión era a través de modificar la microbiota. Y esto se supo porque a estos ratones a los que se les generó la apnea obstructiva de sueño, se les obtuvo una muestra de microbiota fecal, se le puso a ratones que no tenían apnea obstructiva de sueño y este segundo grupo de ratones desarrolló hipertensión. Entonces, así como en ese trabajo que es fascinante los resultados a los que están llegando, pues no me extrañaría que la relación entre el insomnio y la depresión pudiera tener como mediador también la microbiota. Alex nos pregunta, ¿qué alimentos son ricos en fibra? Pues todas las fibras naturales, por ejemplo, frutas, verduras, ¿no? Hay que aumentar una gran cantidad de fibra en nuestra dieta, que si bien nosotros no siempre somos capaces de digerirla, nuestras bacterias sí. Así que, como le digo a mi hija, no te lo comas por ti, cómetelo para alimentar a tus bacterias. Entonces, comamos muchas frutas y verduras. Y la fruta tiene que ser con la fibra. Entonces, de ahí que los jugos de fruta no son la mejor idea, porque estamos obteniendo el agua y el azúcar de la fruta y estamos dejando a un lado la fibra. Entonces, hay que comer mucha fruta, muchas verduras, leguminosas, pero completas. Mario, qué gusto tenerte por acá. María Ulises Ávila, un abrazote, un colega al que queremos mucho. Nos dicen gracias. La señora Vargas nos dice, ¿qué recomiendan para aquellas personas que no pueden ingerir verduras o frutas porque les ocasionan procesos
diarreicos y por lo tanto su dieta debe ser baja en fibra. Pues podríamos incluir probióticos en nuestra dieta. No hemos platicado de si los probióticos sirven o no. Lo que se ha descrito es, mientras estamos tomando los probióticos, van a tener un efecto positivo en nuestra microbiota. Si los dejamos de tomar, este efecto positivo se va a perder y regresaremos a nuestra microbiota original. Pero bueno, son buenas noticias que mientras las tomamos, pues sí tengamos un efecto en nuestra microbiota. Ahora bien, los probióticos comerciales, que sí nos pueden ayudar a modificar la microbiota, pues en realidad no son específicos. Es decir, si hay alguna persona, como el paciente que nos describe la señora Vargas, si hay alguna persona que tiene alguna patología intestinal específica, lo más conveniente antes de empezar a utilizar probióticos de manera general es hacer un análisis de su microbiota. Y entonces ya podremos saber cuáles son las bacterias que necesita y darle un tratamiento específico para ese deterioro en su microbiota, en este balance de bacterias. De lo contrario, los probióticos que compramos de manera general sí nos pueden ayudar, pero no son específicos. Si ya tenemos una persona con un problema importante, un problema crónico, y se trata a través de probióticos, no son probióticos comerciales. Se hace un análisis, se determina qué bacterias necesita este paciente y se le hace un tratamiento específico y los pacientes reaccionan excelentemente. Fernando, un abrazo, gracias por unirte. Hola Clara, un abrazo fuerte a los dos. Leti, el hecho de que me dé sueño después de comer, ¿podría hablar de un problema con la microbiota? No, Leti, la hipersomnia o la somnolencia postprandial en realidad es algo completamente normal. Tiene que ver con muchos factores, incluyendo cambios en la temperatura, la necesidad de la digestión y modificaciones en las hormonas que nos producen apetito y que nos producen saciedad. Cuando hemos comido y estamos satisfechos, se libera una hormona que se llama leptina, que es la que le va a decir a mi cerebro, ya estuvo, ya estoy satisfecho, ya párale de comer. Esa leptina está relacionada con un efecto somnífero, es decir, nos va a dar un poco de sueño. Entonces, este mal del puerco que se le conoce, pues tiene que ver con muchos factores hormonales, con muchos factores también pues de que se requiere mucha energía para iniciar la digestión, pero no es un problema en la microbiota. Esto es algo perfectamente normal. Muchas gracias por preguntar. Irma, saludos, un abrazo fuerte. Irma, gracias por acompañarnos. Patricia, ¿en dónde puedo hacerme el análisis de mi microbiota? Padezco colitis y gastritis crónica. Bueno, existen algunos institutos que realizan investigación con la microbiota y que seguramente también hacen este tipo de estudios. Nosotros este tipo de estudios no lo hacemos. Recuerden, nosotros somos una clínica de sueño, pero con todo gusto, Patricia, te voy a investigar si hay algún lugar que seguramente nosotros colaboramos con un instituto de salud por un protocolo que estamos llevando a cabo que tiene que ver con la microbiota, el autismo y el sueño. Entonces me voy a acercar a nuestros colaboradores y voy a investigar. Seguramente te encuentro el lugar y con todo gusto te lo anoto. Discúlpame que en este momento no lo tenga, pero te lo pongo como respuesta en tu comentario un poquito más adelante. Señora Sara, muchas gracias a usted por estar con nosotros. Me encanta tenerla por acá. Le mando un abrazo fuerte. Saludos, Irma, también. Muchas gracias por sus saludos. Y bueno, pues se acabaron las preguntas. Se nos acaba también el tiempo. Es un tema que a mí me resulta muy apasionante, entonces podría seguir y seguir y seguir. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos por su interés. Les mando un abrazo fuerte y recuerden, coman bien y duerman bien por su microbiota. Saludos y gracias por acompañarnos.